y estamos en comunicación con el economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y ex ministro de Finanzas. Economista, buenos días. Queríamos comenzar conversando con usted sobre estos 100 días del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál es su percepción de cómo avanza el plano político y sobre todo económico con estos primeros 100 días del primer mandatario? Buenos días, un saludo cordial para usted y por supuesto un afectuoso saludo para toda su audiencia. Bueno, 100 días es un tiempo todavía pequeño, todavía escaso, todavía corto para poder evaluar un gobierno. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que se pueden apreciar. Lo primero es que en el campo político el gobierno es débil en la Asamblea Nacional. No tiene realmente una mayoría asegurada que le permita llevar adelante sus propuestas en los diferentes campos que anunció durante la campaña electoral. Tiene una mayoría endeble, frágil. Es más, en los últimos días y en las últimas horas hemos escuchado a algunos miembros de esa mayoría más bien anticipar que votarían en contra de determinadas reformas, independientemente del contenido de las reformas. Lo que quiero decirle con esto es que un primer punto que tiene el gobierno que tratar de consolidar es su situación política a nivel de la Asamblea. El segundo punto es que el tema de la economía es un tema pendiente. El problema económico en el Ecuador, y cuando hablo del problema económico hablo de la pobreza que hay en el Ecuador, que es el objetivo de la economía, es ese, ¿no? Reducir la pobreza, ofrecer a la gente oportunidades para que viva mejor. Ese es un tema pendiente. El gobierno ha llevado adelante un paso importantísimo, que es la vacunación. Y creo que en ese sentido ha tenido mucho éxito. Ha señalado que ha vacunado, el propio presidente ha dicho que han vacunado a 9 millones de personas. Bueno, entre otras cosas, eso significa que en el gobierno anterior no se vacunó a nadie. Y significa que fue una desgracia en el gobierno anterior el proceso de vacunación. Pero bien por todos nosotros, bien por el gobierno que haya logrado culminar con éxito esta etapa. La vacunación es un elemento necesario, pero no suficiente para poder arreglar el problema económico, pero era absolutamente necesario. En cuanto al problema económico en sí mismo, tiene por delante esta proforma presupuestaria del año 2021, que en realidad para lo único que sirve es para poder mirar más o menos cuál es la trayectoria que el gobierno va a seguir en cuanto a la conducción de la economía, porque siendo este un año electoral, el gobierno tiene la posibilidad de aprobar esta proforma para los 3 últimos meses del año, es decir, muy poco es lo que se puede lograr por ahí. Y más allá de los errores en la formulación de la proforma, de cosas que se pueden señalar como críticas y probablemente cosas que hay que corregir, creo que lo fundamental para estos 3 meses que considera la proforma ha sido el poder observar que el gobierno va a ir muy cercano a los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. Y yo al menos no conozco ningún país donde las políticas del Fondo Monetario Internacional hayan significado éxito para los países. Los países llegan al Fondo Monetario Internacional prácticamente crucificados, arrodillados fiscalmente, necesitados, ávidos de recursos. El Fondo Monetario condiciona la entrega de los recursos al sometimiento de unas políticas económicas que fundamentalmente afectan el empleo, afectan el crecimiento económico, porque son muy contractivas las políticas de austeridad del fondo, y por cierto, incrementan la pobreza. Si a eso usted le suma la pandemia, entonces tiene el cuadro que vive la economía ecuatoriana. El Fondo Monetario es útil y además incluso puede ser imprescindible su asistencia financiera. Y puede ser útil, y en verdad yo creo que es muy útil para ayudar a los países con su ojo experto a definir, a determinar los problemas económicos, fiscales, financieros, pero no para dirigir la economía. Y aquí esta economía la está dirigiendo el Fondo Monetario. Y yo creo que los resultados no serán nada auspiciadores porque, mire, en el largo plazo toda economía, aunque esté mal manejada, crece, pero no crece lo suficiente. Uno de los graves problemas con esta política del Fondo Monetario es que es una agonía lenta.
A la mitad de la población probablemente puede defenderse, pero la otra mitad no. Esta es una economía que sirve a la mitad de la población ecuatoriana. Economista, el anuncio del presidente de que planea reducir el gasto público para el 2022 entre 2.300 y 2.400 millones de dólares va por esta línea de lo que marca usted de las políticas de austeridad del Fondo Monetario. Sí, pero es una autoridad expansiva, es una austeridad excesiva. En el pasado inmediato, mire, los últimos 4 años y fundamentalmente los últimos 3 años, ¿cómo es que se ha reducido el gasto corriente? Liquidando el gasto total, liquidando la inversión pública, afectando sectores como el de la salud, el de la educación, el de la seguridad ciudadana, el de la seguridad social y por supuesto sin ninguna obra pública. Moreno no realizó ninguna obra pública. Entonces el costo para el país es muy grande y es muy grande desde el punto de vista de la contracción económica que genera, como efecto la generó, del desempleo y subempleo que produce, porque lo que hace es contraer la economía, no reactivarla. Y por supuesto del incremento inusitado de la pobreza que se ha producido como nunca en la historia del Ecuador. Hoy tenemos una pobreza extrema de 2 dígitos, 15% de pobreza extrema, 15% de toda la población. Y somos 17 millones y medio de ecuatorianos. Bueno, el 15% vive con menos de $1.47 al día. Pues se puede imaginar eso. Pero además hay un 43 y más por ciento de la población ecuatoriana que sufre pobreza por necesidades insatisfechas. Y por si fuera poco, casi 6 millones de ecuatorianos. Casi 6 millones de ecuatorianos en total están viviendo con menos de $3 al día. Entonces, cuando usted aplica este tipo de políticas, ellos son los que más sufren, porque son los ecuatorianos que acuden a la seguridad social, a las escuelas, sus hijos a las escuelas públicas, colegios, universidades públicas. Y estas instituciones no solo que no se dan abasto, sino que reducen la calidad sustancialmente por falta de recursos. Y esto es lo que ocurre cuando usted destruye la inversión social pública, que es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Esa no es una forma de reducir el gasto. Entonces, cuando uno habla de reducir el gasto, tiene que decir, bueno, ¿cómo lo va a reducir? La forma sana de reducir el gasto es con crecimiento económico. Me voy a referir a ese punto porque es crucial, pero déjeme decirle algo adicional. Si a esto usted le añade la pandemia, entonces se profundizan las desgracias. Por eso es que en el año 2020, al cierre del año 2020, el año pasado, tenemos que de cada 10 ecuatorianos que quieren trabajar o están en condiciones de trabajar y buscan trabajo, de cada 10 solamente 3 tienen trabajo en el sector formal. Eso es una tragedia en cualquier país. Eso es algo que hay que vencer, hay que salir de eso. Hay que cambiar el modelo económico, hay que cambiar la política económica. El Estado tiene que invertir y tiene que aumentar su inversión y privilegiar no el déficit. Tiene que, antes de ir al rescate del déficit, tiene que ir al rescate de las familias. Esto no significa ser irresponsable fiscalmente. Mire, nada se dice o muy poco se dice cuando se habla de reducir el gasto. Y una razón sustantiva por la cual el gasto sube, crece y es difícil de reducir es por la forma inusitada en que se ha incrementado la deuda pública. La deuda pública es principalísimo componente del crecimiento del gasto público, porque usted tiene que pagar unos intereses que son gasto corriente cada vez más elevados y por supuesto tiene también que pagar el capital. Entonces, si es que el Ecuador tiene que pagar 40.000 millones de dólares en los próximos 5 años, bueno, eso significa 8.000 millones de dólares anuales, pero aún si es que fuera un poco menos, significa que usted literalmente para poder hacer ese pago está destruyendo la inversión social pública, con los resultados que están a la vista. Entonces, no se puede seguir por ese camino. Ahora, usted me podrá preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos para resolver el problema del gasto? El problema del gasto y el problema del déficit. El déficit hay que cubrirlo de a poco, con crecimiento económico. Cuando usted tiene crecimiento, hay que escoger dónde se pone la plata. El Ecuador ha escogido poner la plata en el pago de la deuda. Yo no estoy diciendo que no se pague la deuda, hay que pagar la deuda. Pero usted tiene que poner dinero en inversión social pública en los sectores fundamentales del Estado: salud, educación, seguridad social, seguridad ciudadana, obra pública, para poder salir de la crisis. El salir de la crisis significa aumentar las compras y las ventas, reactivar la demanda, que los empresarios puedan vender más, tengan a quién vender, porque el consumo familiar ha caído de manera drástica.
Si el consumo ha caído, caen las ventas. Nadie produce si no tiene a quien vender. Nadie contrata más mano de obra si no tiene a quien vender. Entonces hay necesidad de reactivar la economía y eso es lo que no se ha hecho. Y economista, en estos que... 100 días, ¿usted qué nota dentro de las medidas anunciadas por el gobierno o también de la proforma presupuestaria que está haciendo el gobierno por reactivar la economía? ¿Usted ve políticas orientadas en esa línea o son muy tímidas o son inexistentes? Bueno, he visto lo que el ministro de Finanzas ha puesto en el rubro de inversión. Pone 4.000 millones en el rubro de inversión, pero mete ahí 1.200 millones a un gasto corriente, que es gasto en personal para inversión. Es decir, esa es una cifra irreal. De manera que la inversión es mucho más baja de la que está diciendo la proforma. Pero para que usted tenga una idea, en el año 2015, 2016, 2014, la inversión estaba en el orden de los 14, 15 mil millones de dólares. Hoy, una inversión de 2.800 millones de dólares. Pero si usted revisa la ejecución presupuestaria, es todavía muchísimo menor. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es ahorrarse, entre comillas, recursos que son cruciales para la actividad económica, preferir el pago de la deuda, privilegiar el pago de la deuda y liquidar a las familias. Eso es lo que hizo Moreno. Liquidar a las familias. Por eso usted tiene el ejército de pobres que hay en el Ecuador. La otra economía es privilegiar el crecimiento económico, fortalecer la demanda agregada. Cuando usted tiene un problema de contracción tan brutal como tiene la economía ecuatoriana, el problema subyacente siempre es un problema de demanda. En el Ecuador sobran los impuestos, lo que falta es actividad económica, esa es la demanda agregada. Hay que impulsar la demanda agregada. Para impulsar la demanda agregada, usted tiene que mejorar el nivel de consumo efectivo, que la gente tenga dinero para poder comprar. Entonces los empresarios tienen a quien vender y producen. Y si aumentan las ventas, porque aumenta la actividad económica, entonces se contrata mano de obra. Pero si las ventas se contraen, que es lo que ha pasado, porque ha caído el consumo familiar y el consumo público también, ha caído de manera estrepitosa, entonces también caen las ventas y cae el empleo. Es una política absurda. El mundo ha vencido las grandes depresiones, las grandes recesiones, como la de los años 30, como la subprime del año 2008, poniendo dinero en economía, reactivando la demanda agregada. Esto está fuera de discusión, pero aquí se ha seguido un modelo que infortunadamente ni siquiera ha logrado tapar el déficit. Este presupuesto de este año que en 3 meses, que sirve para 3 meses, este presupuesto plantea un déficit de un poco más de 4.500 en términos redondos millones de dólares de déficit. Yo creo que estará alrededor de 6.000 al final del año. ¿Por qué? Porque están sobreestimados los ingresos y están subestimados los gastos. Pero así fuera 5.000, significa un nivel de endeudamiento enorme adicional. Entonces la deuda sigue creciendo, pero no crece la economía. Entonces, para poder pagar una deuda creciente sin crecimiento de la economía, lo que hacen es destruir la inversión pública. Ese es un modelo que solamente puede traer consecuencias muy negativas. De eso tenemos que salir. En estas consecuencias que usted anticipa, ya estamos viendo determinados elementos que van en ese sentido. Por ejemplo, la gran cantidad de ecuatorianos que está intentando salir del país, emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos. Lo vemos todos los días en la cola de los diferentes registros civiles del país. Pero parece haber una paradoja, porque por otro lado todos los días escuchamos que los índices de optimismo han aumentado en el país, vemos que la imagen del gobierno de Guillermo Lasso se mantiene con muy buenos porcentajes. ¿Cómo analiza usted esta suerte de contraste de por un lado esta luna de miel de los 100 días, este entusiasmo, esta salida de un pesimismo que estaba muy marcado durante la presidencia de Moreno, y estas nubes de conflicto social en ese cielo tan celeste? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es que es lógico que la gente y todos tengamos confianza en que el futuro va a ser mejor con un nuevo gobierno. Eso es lo que todos aspiramos. De manera que yo creo que son lógicos esos resultados. Usted ha mencionado algo que es importante señalar, la gente que está saliendo del país. Mire, la población económicamente activa del Ecuador,
es de aproximadamente 8.300.000 personas. Población económicamente activa significa las personas de 15 años para arriba que están en capacidad de trabajar, que buscan trabajo y que además desean trabajar. Esa población económicamente activa ha sido en los últimos tiempos de 8.300.000 personas. Entre mayo y junio de este año se ha reducido en 200.000 personas. Eso es algo insólito, absolutamente inusual. Significa que 200.000 personas dejaron de buscar trabajo, perdieron las esperanzas. Algunas se fueron directamente al desempleo y muchas de esas se fueron al exterior, migraron al exterior, destruyendo su unidad familiar. Si la tragedia que el Ecuador vivió, recuerda este hecho, la tragedia que el Ecuador vivió durante el feriado bancario. La gente está saliendo de nuevo con el agravante de que en las actuales circunstancias es mucho más difícil llegar a países como Estados Unidos, como Italia, como Canadá, como Inglaterra, primero por la pandemia y además por las restricciones que hay. Entonces, fíjese usted la tragedia que están viviendo los migrantes o los ecuatorianos que quieren salir, ¿no? Que son atrapados en la frontera y que son atrapados en el muro de entrada a los Estados Unidos. Hay decenas de miles en esa situación. ¿Por qué? Porque no encuentran trabajo, porque han perdido las esperanzas. Entonces, esta es una economía que tiene que cambiar. Esta es una economía que tiene que mirar el futuro de otra forma. Y no hay forma de salir de este hueco en el que estamos si usted no reactiva la economía, si usted no reactiva la demanda. El Ecuador no puede seguirle diciendo todo sí al Fondo Monetario. El Fondo Monetario se ha convertido en una especie de regente, del país. Y me parece que ese es el principal error de la política económica del señor Moreno, y creo que de la política económica que se puede avisorar en este presupuesto del Estado que ha presentado el ministro de Finanzas, muy apegado además a la doctrina del Fondo Monetario. Fue funcionario del fondo durante 9 años, pero no vamos a ningún lado así. Yo creo que el gobierno, con el presidente a la cabeza, deben exigirle al fondo, darle al Ecuador más espacio fiscal y más tiempo para poder reactivar la economía. El Fondo Monetario tiene que preocuparse de recobrar su dinero que da como crédito, y el Ecuador puede demostrar que le va a pagar al Fondo Monetario. No puede meter las narices más allá de donde se está metiendo. Él está dirigiendo, el Fondo Monetario dirige aquí qué impuestos se suben, qué impuestos se bajan, qué es lo que hay que hacer, y eso no puede continuar. Así fue en los últimos 3 años y medio. Entonces, el Ecuador requiere recobrar su autonomía, pedirle la asistencia al Fondo Monetario porque la necesita, pero generar una política económica contracíclica, en contra de este ciclo recesivo, en contra de la recesión, en contra del desempleo, del subempleo, lo que hace un momento acabo de señalar. Ese me parece que fue el principal error cometido en el manejo de la economía, entre varios errores, en el gobierno pasado, y me parece que este es un error que parece que está cometiendo también el gobierno actual, por lo que se puede ver en el presupuesto, en la proforma que se ha presentado para el año 2021. De manera que hay que cambiar. El gobierno está a tiempo de cambiar y dedicar todos los recursos posibles a la reactivación de la economía. Le voy a señalar un ejemplo para que usted vea por qué yo estoy diciendo esto. Hace pocos días, en menos de una semana, ingresaron al Ecuador 950 millones de dólares. Esos 950 millones de dólares es la parte del pastel que le tocó al Ecuador de los 650.000 millones de dólares que el Fondo Monetario repartió a 190 países. El Fondo Monetario realizó una nueva emisión de su moneda, una moneda virtual que tiene el fondo, que son los derechos especiales de giro. El Ecuador, por ser miembro del fondo, tenía una parte de esos derechos especiales de giro. Transformados a dólares, significa 950 millones de dólares que ingresaron gratuitamente al Ecuador sin ninguna condicionalidad, Muy bien, ese dinero, como más de una vez dijo el Foro de Economía al que yo me pertenezco, debía y podía ser usado en la reactivación económica. Nosotros proponíamos que ese dinero tenga un fin específico. Por ejemplo, podía ser un fideicomiso para usar el dinero solo con un objetivo: fortalecer la actividad económica, crédito al sector agrícola, crédito a la producción en definitiva, al sector agrícola, a las microempresas, a las pequeñas empresas, ayudar a sostener el empleo.
a través de las agencias gubernamentales y de la banca pública, como la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador, el CONAFIS, en fin, las agencias gubernamentales. Otorgar crédito a la gente, pero además invertir en lo que hay que invertir, en salud fundamentalmente. La salud en el Ecuador, el sector de la salud en el Ecuador ha sido fuertemente golpeado desde el punto de vista de los ingresos que se requieren y desde el punto de vista del personal. No hay ni los ingresos necesarios, mucho menos el personal necesario. Los resultados están a la vista. Aquí en Quito, solo el Hospital Carlos Andrade Marín al mes de marzo suma 6.400 cirugías represadas, porque no tiene capacidad de realizarlas. Eso significa que la gente no está siendo atendida. Hace pocos días se hizo una publicación en un principal medio de comunicación escrito del Ecuador, de Quito, en donde se mostraban las cifras de que a los ecuatorianos les ha costado ya 250 millones de dólares las medicinas que tienen que comprar para hacerse atender en el seguro, porque el seguro carece de los insumos y de las medicinas necesarias para atender a la gente. Mire usted el problema de la salud, ¿cómo no va a poner dinero para la salud? ¿Cómo no va a poder poner dinero para llevar adelante un verdadero programa que ayude a los niños ecuatorianos que son los más perjudicados en el Ecuador con este tipo de políticas económicas y con la pandemia? UNICEF acaba de sacar un informe el año pasado donde señala que 3 millones de niños ecuatorianos han sido gravemente afectados. Y el problema de la desnutrición infantil, que es un problema irreversible en niños menores de 5 años, gravísimo, está afectando a los niños ecuatorianos. ¿Cómo no poner dinero ahí? Es ahí donde hay que poner el dinero, es ahí donde hay que poner la plata, en educación, en salud, lo que ha hecho el gobierno. Lo puso en el presupuesto para cubrir el déficit. Eso es una política absolutamente equivocada. Si este dinero entraba al torrente económico para reactivar la economía a través de estos procesos que estoy señalando, bueno, usted tiene en general como resultado una reactivación porque está poniendo dinero en circulación, pero lo que está haciendo es cubriendo el déficit y fundamentalmente sumando fondos en la reserva para pagar la deuda externa. Y a propósito de la deuda externa, hace poco yo escribía algo y puse en las redes sociales. Es hora de que el gobierno piense en sustituir la deuda externa en la que está endeudándose para cubrir el déficit con deuda interna, como lo ha hecho Japón. En Japón tiene una deuda pública que equivale al 240% del PIB, pero el 98% es deuda interna en yenes. En el Ecuador el peso de la deuda está cargado de la deuda total, está cargado en deuda externa. Entonces es preferible, si es que es imprescindible endeudarse para que el gobierno pague la deuda, es preferible hacerlo internamente, con deuda interna. Bueno, hay que dar cambios de políticas sustantivos en el nuevo gobierno y con cara al próximo año y a la reforma tributaria que está anunciando también el gobierno. La reforma tributaria no puede ser para subir impuestos, sino para reducir impuestos y para eliminar otros impuestos. Unos se reducen, otros se eliminan. Tiene que ser una reforma tributaria que apunte ¿a qué? A la recuperación del crecimiento económico y del empleo. Esa es la reforma tributaria que requiere el Ecuador, un poco lo que estamos conversando, lo que estoy diciendo. ¿Y usted cree que va en ese camino la reforma tributaria o las intenciones de reforma tributaria del gobierno? Yo creo que el gobierno, por lo menos visto el presupuesto del año 2021 que ha presentado esta proforma, no tiene realmente esa intención, porque los números no están diciendo eso. Pero sí puede tener la intención, y hay que exigir que tenga la intención para el año 2022, que realmente es lo que importa. Pero si seguimos con la tónica de que la economía crezca un poquito, esto significa agonía para decenas de miles de familias. Entonces, quienes no encuentran que hay ningún problema en eso y están de acuerdo con que se produzca este resultado lento, digamos así, son los que no son afectados por la crisis, los que tienen ingresos y una capacidad económica que les permiten resolver los efectos de la crisis. Pero la inmensa mayoría de ecuatorianos no tiene esa posibilidad. Este es un país que no está ofreciendo oportunidades de progreso a más de la mitad de la población. El problema del empleo en el Ecuador, más bien dicho, del desempleo y subempleo, es de hace 40 años, pero nunca tan grave como ahora. El problema de la pobreza en el Ecuador es de hace 40 años, pero nunca tan grave como ahora.
Y nos hemos acostumbrado a ver ese nivel de pobreza y pasar por encima como que así mismo debe ser, ¿no? Y no debe ser así mismo. Para eso es la buena economía. Por eso es que, mire lo que ha pasado en el Perú, ¿no? El presidente actual del Perú gana las elecciones del señor Castillo con el voto de lo que ellos llaman el Perú profundo. La gente dijo, no va más, el número de pobres se había incrementado de manera sustantiva. Bueno, en el Ecuador, el 50% de la población tiene graves problemas de pobreza en diferentes niveles. Algunos en pobreza crítica, otros en pobreza por ingresos, muchísimos en pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional quiere decir pobreza ¿en qué? En dinero, en ingresos, en agua limpia, no hay agua limpia, en calidad de la vivienda, que es muy mala, vivienda precaria, alimentación precaria, salud precaria, eso es pobreza multidimensional. Y por supuesto, empleos precarios, porque el subempleo es una suerte de empleo, pero precario, sin beneficios sociales, ingresos muy bajos, inestables, que a la gente le tienen en la miseria. Bueno, más del 50% sufre de eso. Economista, Entonces, ¿y cómo se puede combatir esto si, para colmo, el gobierno tiene tan poca presencia dentro de la Asamblea Nacional y si en estos 100 días marcados por las buenas noticias, como por ejemplo la vacunación, ya comienzan estas rispideces entre los bloques, entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo avisora usted este escenario a futuro? ¿Ya hay vientos que anuncian quizás una intención del gobierno por buscar otra asamblea o por recurrir a otros métodos de democracia directa, como se le llaman, como la consulta popular? no creo que eso le convenga al gobierno, no creo que tenga la fuerza necesaria para ir hacia un proceso como el que usted señala, ¿no? Y además me parece riesgoso. Vea, por ejemplo, uno de los errores que acaba de cometer el ministro de Trabajo, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. El ministro de Trabajo anuncia, casi que muy suelto de huesos, que se va a presentar un proyecto de reforma laboral que elimina las indemnizaciones cuando los trabajadores salen de la empresa. Todo eso se puede discutir, pero en la mesa tienen que estar sentados los trabajadores, tienen que estar sentados los empresarios, tienen que estar sentado el gobierno. Todo eso se puede discutir, pero usted no puede hacer una propuesta de ese tipo y de esa magnitud cuando tiene 7 de cada 10 personas desempleadas y subempleadas, cuando tiene el nivel de pobreza que tiene actualmente. Es decir, es equivocar totalmente lo que los economistas llamamos el timing, la oportunidad para hacer las cosas, ¿no? Esto es como que usted llegue a un velorio vestido de rojo. Entonces, me parece un error enorme, un error de oportunidad el hacer un planteamiento así en un momento de tremenda crisis, de tremenda pobreza, de tremendo desempleo, de enorme contracción de la economía, una economía que no crece. Lo que tenemos este año es apenas un rebote económico, porque el año pasado fue muy malo. Pero si nos comparamos con el último año de alguna relativa normalidad, del año 2019, a pesar de que el año 2019 la economía no creció, usted verá que estamos con los indicadores siempre más abajo del 2019. Entonces necesitamos volver a la ruta del crecimiento económico. Cuando la economía vuelve a la ruta del crecimiento y el empleo, lo que los americanos llaman el expansion path, es decir, una ruta de expansión. Cuando la economía vuelve a crecer, vuelve a generar empleo, entonces usted puede hablar de todas estas cosas. Usted puede hablar de las reformas que hay que hacer en el campo laboral, en fin, por ejemplo, en esto que ha dicho el ministro de Trabajo, de no pagar las indemnizaciones, pero tiene que discutir con los involucrados. Usted no puede presentar esto unilateralmente. El gobierno es una organización para dirigir el país, pero no es el dueño del país. Entonces hay que tomar en cuenta los criterios de la gente, pero sobre todo hay que hacer el planteamiento con la oportunidad correcta. Entonces, ¿qué ha pasado? Han salido los líderes de diferentes partidos, por ejemplo, han salido representantes de Pachacuti, con quien el gobierno tiene una alianza, a decir que ellos jamás van a aprobar este tipo de medidas y que se olvide también de una reforma tributaria que incremente impuestos. Claro, como le dije hace un momento, el Ecuador no necesita más impuestos, tiene demasiados impuestos, demasiados aranceles y sobre todo muy altos. Lo que el Ecuador requiere no es más impuestos, sino más actividad económica, que no es lo mismo.
Entonces, estos son los riesgos que se ha provocado por una declaración, a mi modo de ver, inoportuna. Pero además una declaración que es sumamente fuerte, ¿no? Que está proponiendo un cambio realmente sustantivo. Todo esto hay que discutir, pero en el momento oportuno. Cuando usted habla de reducir el gasto público, vea, una de las formas de reducir el gasto público es a través de una mejor gestión. Se ha escrito mucho sobre eso. El presidente puede emitir un decreto encargando a todas las principales autoridades del gobierno central que reduzcan los procesos, que agiliten los procesos, que reduzcan los trámites. Eso produce un ahorro importante en tiempo y en dinero. Y con sanciones muy fuertes para quienes no cumplan. Cada cabeza de institución tiene que ser responsable del cumplimiento. Lo mismo tienen que hacer este mundo aparte que son en el Ecuador los gobiernos autónomos descentralizados, donde la pérdida de recursos es enorme y donde los niveles de corrupción también son enormes. Los informes del BID están señalando que se pierde aproximadamente unos 5.000 millones de dólares anuales del Ecuador, está perdiendo en corrupción. Bueno, se puede lograr una mejor gestión y producir una reducción en el gasto, en el tamaño del Estado. Pero si usted lo que quiere es sacar empleados del sector público, que es un poco lo que está anunciando el gobierno que va a continuar haciendo. Mire lo que está pasando con los empleados del sector de la salud, ayer nomás lo que estaban señalando en las redes sociales. Si usted quiere reducir todavía el empleo público y quiere reducir los salarios, no puede hacerlo en medio de una crisis tan fuerte, porque esa gente no tiene dónde ir a trabajar. Entonces ya se puede imaginar cuáles son las consecuencias de eso. Y esto se agrava porque en el Ecuador más del 60% de la población no tiene ningún tipo de ahorro. Y no tiene ningún tipo de ahorro porque todos sus ingresos, que son bajos, los dedica al consumo. Aquí lo que hay que hacer es reducir el IVA en lugar de eliminar el impuesto a la salida de divisas. Este me parece otro error del gobierno. Yo creo que hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas. Hace 3 años el Foro de Economía propuso varias cosas, entre esos la eliminación del impuesto a la salida de divisas, pero no ahora, en medio de semejante crisis. Y además, el hecho de que usted baje el impuesto a la salida de divisas del 5 al 4,5 no le soluciona nada. Usted no trae un dólar del exterior bajando del 5 al 4,5 o al 3%. Tiene que eliminarlo de una sola vez, pero ahora no lo puede hacer porque esto le está produciendo al Estado más de 1.100 millones de dólares al año. Lo que sí debe hacer es reducir el IVA general y el IVA, y sobre todo el IVA en sectores como, por ejemplo, el del turismo, debe ser reducido sustancialmente, ¿no? Y otros sectores, ¿para qué? Para reactivar la economía. El IVA es un impuesto que le pega a todo el mundo porque es un impuesto al consumo, el impuesto a la salida de divisas no. El 86% del impuesto a la salida de divisas lo pagan las grandes empresas. Y el problema del impuesto a la salida de divisas no viene como se suele afirmar en el Ecuador, porque afecta a la inversión. La afecta, pero lo que afecta realmente viene por el lado de la oferta. Porque las empresas que son las que en el 86% están pagando el impuesto a la salida de divisas, y sobre todo medianas y grandes empresas, lo que hacen es trasladar ese costo al precio de venta final. Entonces nos pega a todos por el lado de la oferta. Pero el IVA es un impuesto que lo paga todo el mundo, porque todo el mundo tiene que vivir, tiene que comprar comida y tiene que pagar servicios. Entonces, deje el impuesto a la salida de divisas para cuando la economía esté en proceso de recuperación y ahora más bien reduzca el IVA. Pero resulta que el Fondo Monetario, más bien lo que le exige al Ecuador es que suba el IVA. Y el programa que se firmó con el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, le exige al Ecuador sube el IVA al 15%, una verdadera locura. Yo creo que por lo menos en este año no se va a subir el IVA. Pero tenemos el riesgo de saber qué es lo que va a pasar en el próximo año. Son las cosas que está exigiendo el Fondo Monetario. Entonces el gobierno tiene que aprender a decirle no al Fondo Monetario. El gobierno tiene que negociar de mejor manera con el Fondo Monetario. Yo le podría mencionar varios casos de diferentes negociaciones. Yo mismo tuve una negociación diferente con el Fondo Monetario. Compañeros míos del Foro de Economía, que fueron ministros de Finanzas en su oportunidad, negociaron de otra manera. No le dijeron sí en todo al Fondo Monetario. Y hemos tenido buenas relaciones con el fondo, pero hay que ocupar los espacios que le corresponde a cada cual. La economía está aquí para ayudar a la gente, no para hacer lo que dice el Fondo Monetario. La economía está aquí para que la gente tenga empleo, para poder generar empleo. No estamos generando empleo con estas políticas. Estamos afectando el empleo. No estamos reduciendo la pobreza con estas políticas. Estamos aumentando la pobreza porque son
políticas procíclicas, es decir, que impulsan más adentro el problema fiscal. Entonces se dice es que tenemos que cubrir el déficit. En los 4 años no ha cubrido el déficit del Estado, va a tener 6.000 millones de dólares este año también, y ha tenido déficits enormes, entonces ni siquiera han cubierto el déficit. Lo único que se ha hecho es sacrificar la inversión pública. En un momento en que la pandemia ha afectado muchísimo al sector privado, y ese motor importante que es el sector privado en un proceso económico está averiado por la pandemia. Cuando usted tiene una situación como esta, una contracción tan grande, un desempleo tan grande, un decrecimiento de la economía de 8.000 millones de dólares solamente en el último año, cuando usted tiene un crecimiento de la pobreza como la que estamos hablando porque no hay empleo, es entonces cuando al gobierno le corresponde la reactivación de la economía, porque el sector privado no alcanza, no tiene cómo hacerlo. Hay empresas que están literalmente agarrándose de lo último que les queda, ¿no? Las ventas han caído y aunque se han recuperado un poquito, todavía es insuficiente. Falta el combustible de la economía, que es el dinero, para que el multiplicador del gasto público genere los beneficios que suele generar. Así fue como se venció la Gran Depresión de los años 30. Pero si lo que hacemos es llevar adelante políticas procíclicas que nos meten más adentro en la recesión, entonces no salimos de este hueco. Y sí podemos salir, y podemos salir más bien rápidamente antes que en el largo plazo, porque como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Y la gente quiere comer ahora, y quiere curarse ahora, y quiere educar a sus hijos ahora. Entonces no podemos seguir con este tipo de políticas. Creo que este es el cambio sustantivo que tiene que dar el gobierno a la economía. Economista, y para eso tiene que negociar de mejor manera con el Fondo Monetario. Muchísimas gracias por la entrevista de esta mañana. Era el economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas.